¿En qué nos quedamos? ¿Se acuerdan? En desinfectantes, antisépticos, antibióticos. Sí, me parece que fueron los antibióticos y los desinfectantes. Vimos cómo se utiliza el cloro. ¿No se acuerdan? Esta parte, miren. Sí, más tarde sí lo vemos. Eso ya lo habíamos visto. Entonces, ¿iniciamos con antibióticos o apenas lo vamos a ver? Y creo que vamos ahí en antibióticos. Vamos a empezar a verlo, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Perdón, es que de repente me desubico muy feo. La viejez, dice mi chiquilla. Bien, vamos a continuar, miren. Este es un tema muy interesante, ¿sí? Los antibióticos como una medida de control. No tenemos más de 100 años utilizando antibióticos, quizás sí un poquito más, unos 110 años. Desde que el primer antibiótico fue empezado a utilizar, aunque eventualmente no se mostró como la gran panacea por toda la ignorancia en su uso y en lo que viene siendo la medicina en general, ¿no? Y las enfermedades infecciosas. Entonces realmente no tuvo un impacto así muy trascendente. Pero los antibióticos han permitido un desarrollo enorme en el tiempo de vida promedio del humano, ¿sí? Y obviamente una mayor sanidad. Los antibióticos son sustancias químicas, aquí su nombre lo dice, sustancias químicas que inicialmente fueron encontradas en seres vivos y todavía muchos de ellos se están encontrando en seres vivos. ¿Sí? Pero algunos de ellos ya son modificaciones sintéticas químicamente. Estos matan e impiden el crecimiento de algunos microorganismos que son sensibles. Los antibióticos, por lo tanto, pueden ser de origen orgánico, de origen bacteriano o micótico, o pueden ser de origen sintético. Imagínense una época donde no había antibióticos y estamos hablando no de hace mucho, 1910, la Primera Guerra Mundial,
ahora que estamos festejando la Revolución Mexicana, pues la Revolución Mexicana misma, se dio en un entorno donde no había antibióticos. Entonces aquel que era herido, aunque haya sido un rozón de bala, no quitar estas cosas, aunque haya sido un rozón de bala, pues podía morir por las infecciones que se asociaban a esas heridas, ¿sí? La gangrena, básicamente los problemas de infecciones por biógenos, por Staphylococcus aureus o otras bacterias que llegaban a ser tan agresivas que mataban a las personas. Entonces, no moría propiamente por el efecto de la guerra, sino por el efecto de la infección. En la Edad Media, en Europa, por ejemplo, las grandes pandemias, la peste, la tosferina, la difteria, la sífilis, la tuberculosis, la gonorrea, enfermedades que hoy no son letales, en aquel tiempo mataban una gran cantidad de población y hacían que la misma población mundial pues no se incrementara como se incrementó después de la invención de los antibióticos. Sí, entonces en esa época, antes de los antibióticos, las bacterias eran nuestros principales depredadores. ¿Sí? Las bacterias son nuestros principales depredadores. ¿Habían escuchado eso? ¿Sí entienden lo que es eso? No lo había escuchado, pero sí lo entendemos. De la cadena alimenticia. ¿Sí? Sí, sí, efectivamente. O sea, las bacterias se alimentaban directamente de nosotros. No. Esto se los platico porque hace un poco de tiempo un investigador del genoma humano, el precursor, mejor dicho, de la investigación del genoma humano, él acuñó esta frase donde decía que nosotros creemos que somos los seres más avanzados del universo, ¿sí? Pero nos sube el medio grado de temperatura con el calentamiento global y nos estamos muriendo. Y las bacterias llevan millones de años adaptándose a glaciaciones, adaptándose a calentamientos y siguen aquí. Entonces los seres realmente más evolucionados son las bacterias, no nosotros. Y que mencionar que ellos son nuestros depredadores, pues no es algo ilógico, es parte de lo que nosotros hemos visto. A ver, alguien me quería hacer una pregunta. Me querían meter. Ciérrate. Bien, entonces, entendiendo en esa época que no había antibióticos, y ahí transcurrió también la Primera Guerra Mundial, pues esto era algo habitual, ¿no? Las infecciones eran algo habitual en la muerte de los soldados. Aquí ponemos otro ejemplo, la sífilis. La sífilis es una enfermedad que actualmente no es mortal, no es letal. Sí, pues en aquel tiempo sí lo era, mataba a gran cantidad de soldados, ¿sí? Que imagínense que llegara a un pueblo, ¿sí? Donde se atrincheraban los hombres del pueblo y si el ejército que llegaba lograba vencerlos, pues se apoderaban del pueblo, de las mujeres y abusaban de ellas. Entonces, un soldado enfermo era transmisora a esa mujer de la sífilis, ¿sí? O una mujer enferma transmitía a varios hombres la sífilis, ¿sí? Esto era cíclico y obviamente al no entender la infección, pues se
propagaba rápidamente en forma de brotes y epidemias. Entonces, la sífilis siempre fue un problema muy importante en los campos de batalla, ¿sí? No solamente por la prostitución, sino por el mismo hecho del efecto de la guerra, ¿sí? Y muchas personas, muchos soldados, obviamente morían precisamente por eso. En los primeros años de 1900, este investigador, Paul Ehrlich, acuñó el término de bala mágica. La bala mágica él la definía como un compuesto que pudiera matar a las bacterias, pero que no le hiciera nada a nuestras células. ¿Sí? Y estuvo ensayando. Él había ganado un premio Nobel recientemente, ¿sí? Por el descubrimiento de algunos colorantes, por el manejo de algunos colorantes y descubrimiento, creo que era del ácido ascórbico, ¿sí? Y empezó un proceso de investigación de varias sustancias como ingredientes para el tratamiento de enfermedades. Él agarró derivados del arsénico. Yo creo que todos conocen el arsénico. En la tabla periódica está como un metaloide, ¿sí? El arsénico es un compuesto que es tóxico para los humanos, altamente tóxico, pero él tomó estas estructuras derivadas del azul de metileno y les pegó arsénico. Y estuvo desarrollando diferentes formulaciones, cambios. Pues tenemos el Salvarsan, el Prontosil y el Azodai, ¿sí? Que fueron ensayados como los primeros medicamentos contra infecciones bacterianas y básicamente contra Treponema pallidum, la bacteria que genera la sífilis, ¿sí? Y él logró demostrar que, por ejemplo, el Salvarsan podía eliminar la sífilis. Esto después de habérselo inyectado a conejos infectados con la bacteria y que prácticamente curaron, sanaron, ¿sí? Después del tratamiento. Después empezó a distribuirlo gratuitamente, ¿sí? Por un lado, y por otro lado, pues, él empezó a comercializar este medicamento. Por lo tanto, podemos decir que él empezó a desarrollar la farmacia, la farmacopea, las farmacias como las conocemos actualmente, ¿no? Un local donde se venden medicamentos que antes de esto no había, ¿sí? Había hierbas, había médicos que curaban, pero no había una farmacia. Entonces él empezó a utilizar ese término. Sin embargo, pues el Salvarsan, a pesar de que sí era efectivo contra la sífilis, pues no tuvo el efecto a favor de la curación como se quisiera, porque por varias razones. Primero, el desarrollo en el conocimiento que existía en la época, pues no dejaba claro, ¿sí? Que se tenía que seguir las indicaciones que estaban insertadas en un manual de uso del Salvarsan. Y estos incluían que se utilizaran agujas esterilizadas o hervidas, agua hervida, ¿sí? Y que pues se utilizara en las dosis adecuadas. Miren, la sífilis es una enfermedad letal, pero tiene varias fases. Varias fases significa que la primera fase es cuando se contagian, se tiene relaciones sexuales con una persona que tiene sífilis, y el contagio inicia con la aparición de algo que es una úlcera, algo que le llamamos chancro, es una úlcera, ¿sí? Es una herida. Esa aparece regularmente en los genitales o en el glande, por ejemplo. Y esa úlcera muchas veces no duele, no genera ninguna sintomatología de fiebre o de algo que indique que hay una infección.
Y muchos lo pasan desapercibidos. En las mujeres, si la úlcera aparece dentro de la vagina o en el útero, o en el cervix, pues obviamente la mujer no se ve, y en esos tiempos menos se veía, ¿no? Cuando estaba todo esto prohibido, que era un tema tabú. Bien, entonces se dejaba pasar, y la sífilis después de 15 días de aparición de la úlcera pues desaparecía, y ya no había síntomas, ya no había nada más. Entraba a la sífilis que le llamamos en estado, ¿cómo se le llama? Perdón, en un estado de invernación, en un estado de stand-by, ¿sí? Donde la bacteria dentro de nuestro organismo se sigue multiplicando, se sigue dividiendo, pero no hay síntomas, ¿sí? Este es un estado de latencia, perdón, se me fue el nombre de repente. En un estado de latencia, la bacteria está presente en nuestro cuerpo, pero no está generando síntomas. Y esto es porque se está dispersando en todo nuestro cuerpo y se está multiplicando en nuestras células. ¿Cuándo aparecen los síntomas? En una sífilis que le llamamos secundaria. En la sífilis secundaria aparecen algunos síntomas de fiebre, de mareos, de problemas respiratorios, de problemas de corazón, ¿sí? Donde la bacteria ya está matando una buena cantidad de células, y entonces ya se muestran síntomas, ¿sí? Y si eso continúa, llega un momento donde la muerte de células que se generen en un órgano, pues ya hace que el órgano empiece a perder funcionalidad, y a eso se le llama sífilis terciaria o tardía. Esta sífilis tardía, pues imagínense que su corazón está infectado de sífilis, y que ya la mitad de las células del corazón sí ya han muerto. Entonces eso les va a generar un gran problema, ¿sí? Esas células ya no van a revivir, el corazón ya no se va a restablecer. Igual en el cerebro, imagínense que medio cerebro ya se murió por la bacteria que se reprodujo dentro de ellas, ¿sí? Entonces esas células cerebrales ya no van a revivir, ¿sí? Entonces las personas pues tienen ya síntomas extremos, ¿no? Ataques epilépticos, demencia, etcétera. Bueno, entonces empezamos con que el tratamiento pues se daba en estas ampolletas, se daban, digamos, 20 ampolletas para un tratamiento de 20 días, una ampolleta diaria, y venían en el instructivo, ¿sí? Que se utilizara agua limpia y agujas hervidas, pero pues la gente que tenía jeringas era muy rara, sí eran los médicos, y a veces los médicos pues no leían el instructivo, lo leían una vez y lo desechaban, ¿no? O la gente no quería ir con ellos a inyectarse, entonces buscaban que alguien les prestara la jeringa para inyectarse. Bueno, el detalle es de que no la hervían, ¿sí? Por eso les generaba infecciones. 2, no utilizaban el agua hervida, utilizaban el agua de la llave, el agua que tenían por ahí a la mano. Entonces, era agua sucia que estaba llena de bacterias, y obviamente estas no eran sensibles al salvarsan, y les generaban infecciones que los llevaban a la muerte también, ¿sí? Y 3, una persona en una etapa de sífilis tardía, sífilis ya avanzada, pues cuando le agregamos el salvarsan, ¿sí? Muchas veces la dosis era tan alta que mataba la otra mitad del cerebro, la otra mitad del corazón, la otra mitad de pulmones, y se moría la persona, ¿no? Y luego también la idea de que si una ampolleta cura la sífilis, pues 2 ampolletas curan más, ¿no? Pues más potente, ¿sí? Yo no sé si les ha pasado que les dicen por ahí sus mamás, sus tías, ay, me duele la cabeza, pues tómate un paracetamol, no, mejor 2 para que te hagan efecto más rápido, ¿sí? Pues ese mismo pensamiento
se utilizó en esa época, entonces hubo una gran cantidad de muertes por este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces el Salvarsan, en vez de ser esa bala mágica que pensaba Paul Ehrlich al inicio, pues resultó o terminó siendo un fiasco. Murió más gente de la que alivió. ¿Sí? Entonces, desgraciadamente, pues ese fue el inicio del uso de los antibióticos. Luego Dogma, ¿sí? Sustituyó el arsénico, ¿sí? Utilizó otros compuestos, más o menos los mismos compuestos, ¿sí? Sin el arsénico, y esto desarrolló un antibiótico que al final pues era un poco más amable, menos letal para el humano, pero tampoco fue la gran cosa, no fue la gran ayuda, ¿sí? Este compuesto derivado del Prontosil, ¿sí? Dio origen a las sulfas. Todavía en la actualidad se utilizan algunas de las sulfas, trimmetoprim con sulfametoxazol, por ejemplo. El sulfametoxazol es un derivado de este compuesto y aún en la actualidad se utiliza en el Bactrim, en el trimmetoprim con sulfametoxazol. ¿Sí? Y fue la segunda sustancia que se empezó a utilizar como antibiótico en 1939. Imagínense, iba iniciando la Segunda Guerra Mundial. Y la tercera sustancia, dicen que la tercera va a la vencida, ¿verdad? Es la penicilina, descubierta por este doctor Alexander Fleming, un doctor que participó en la Primera Guerra Mundial en el campo de batalla, curando a los heridos, y él fue el que veía todas estas muertes generadas por heridas, ¿sí? O personas que terminaban desmembradas porque les tenían que quitar el pie o el brazo que había sido herido y se les engangrenaba, ¿sí? Entonces tenían que cortarlo para poder salvar a la persona. Bueno, él vivió todo esto y obviamente estuvo buscando también algún antibiótico, ¿sí? Y lo encontró después de unas vacaciones en las que les dijo a sus estudiantes, ¿saben qué? Pues ya me voy yo a vacacionar, ahí les dejo el changarro, limpian por favor el laboratorio, recogen todo, esterilizan las placas, las lavan, las limpian y órale. Aquí nos vemos en 15 días. Y cuando él se fue, pues dijeron los estudiantes, no saben que vamos a dejar todo así, pues él es el dueño del changarro, que él que lo atienda, ¿no? Bueno, regresa Fleming y encuentra que sus placas pues aún siguen ahí, ¿sí? Y muchas de ellas con la bacteria del Staphylococcus aureus, que generaba una gran cantidad de las muertes por gangrena, perdón, había sido inhibida por un hongo. Y este hongo, esta es la foto original, este hongo al parecer producía alguna sustancia que estaba difundiendo al agar, ¿sí? Y esto que vemos aquí no son otra cosa más que colonias del estafilococo, pero llegan hasta aquí, esta parte, y ya cerca del hongo ya no hay desarrollo, ¿sí? Este hongo fue identificado como un Penicillium nonatum, y de ahí el nombre de penicilina, derivado del penicilio, ¿sí? Entonces, compuesto, ¿sí? El doctor Alexander lo empezó a aislar, lo empezó a separar, y se lo pasó a dos investigadores, quienes identificaron el compuesto químico, lo purificaron y lo empezaron a patentar como un compuesto antibiótico. Probaron su actividad precisamente contra Staphylococcus aureus, y luego se dieron cuenta que era útil no solamente para las infecciones de Staphylococcus aureus, sino contra muchas infecciones. En el caso de la sífilis
y la gonorrea era muy, muy efectivo. Vean aquí un anuncio, ¿no? de esos años. La gonorrea es curada por la sífilis en 4 horas. 4 horas. Estoy seguro que ninguno de ustedes ha tenido gonorrea, pero ¿sí? Los pacientes que llegan acá al laboratorio donde yo trabajo con gonorrea sufren a la hora de orinar, sufren muchísimo, ¿sí? Entonces que les digan, oye, en 4 horas vas a estar curado, pues debe ser algo magnífico, ¿no? Esta es la fórmula de la penicilina. El nombre deriva de este compuesto que es producido por el hongo penicillium y donde básicamente esta estructura, este anillo de 4 átomos con el grupo ceto hacia acá y el nitrógeno, es lo que conocemos como el anillo beta-lactámico, y es el que se le atribuye la actividad antibiótica, ¿sí? Bueno, el efecto fue inmediato. El descubrimiento de la penicilina, el descubrimiento por Fleming de la penicilina fue en 1927. Para 1937, que inició la Primera Guerra Mundial, pues ya estaba prácticamente casi terminada la investigación de su funcionamiento, ¿sí? Y en ese momento, al inicio de la Primera Guerra Mundial, pues ustedes recuerdan, él es inglés, él es de la colonia británica, empieza a Inglaterra a pelear con Alemania y entonces él tiene que emigrar para continuar sus investigaciones en Estados Unidos. Y para poder sacar y no tener problemas con el hongo, llevar el hongo de un lugar a otro, pues se lo unta en la gabardina para poder transportarlo, ¿sí? Cuando llega a Estados Unidos, pues obviamente lo sigue estudiando, lo purifican y lo empiezan a producir, ¿sí? La ampolleta clásica de penicilina. Imagínense estos matraces, no sé si los alcanzan a ver aquí, pero en realidad son botellas con una boca, ¿no? Matraces como si fueran matraces de cuello, pero planos. Bueno, les decía, este anillo beta-lactámico, este anillo de 4 átomos con un grupo ceto acá, es el que se le atribuye la actividad de antibiótica, perdón. Y se le ha modificado los anexos, en este caso los radicales unidos. Vean cómo aquí tiene un anillo de 5 con un azufre. Este es el clásico anillo de las penicilinas, ¿sí? Y aparte aquí tiene un radical. Este radical se ha modificado y cuando se ha modificado este radical, la molécula se hace más soluble en agua. Sí, porque la penicilina como tal, la original, no es soluble en agua. Se inyectaba en aceite y que, por cierto, dolía horrores. Pero al modificar este radical, se modificaron las características de solubilidad en agua. Y luego modificaron el anillo, vean, lo hicieron de 6, y le pusieron otro radical acá y desarrollaron otro antibiótico derivado que se llaman las cefalosporinas, que son actualmente las más utilizadas y las más empleadas en medicina, ¿sí? Vean, aquí ya quitamos el azufre y pusimos otro radical, un tercer radical. Luego aquí quitamos el anillo anexo al beta-lactámico, pusimos otro radical, entonces aquí ya tenemos 4 radicales, ¿sí? Y luego acá quitamos el azufre, pusimos un oxígeno y dejamos solamente un radical, ¿sí? Bueno, todos estos son derivados de la penicilina. Estos compuestos, la mayoría se siguen utilizando perfectamente bien en medicina, ¿sí? La aparición de la penicilina
no solamente quitó las muertes por heridas y heridas infectadas en batalla, sino curó sífilis, curó gonorrea, curó neumonías, curó una gran cantidad de patologías que eran patologías infecciosas que eran letales en la era pre-antibióticos. Sí, incluso, sí, muchos de ellos se les achaca que son los que han eliminado una gran cantidad de los gérmenes que nos han afectado. ¿Sí? Entonces, bueno, los antibióticos beta-lactámicos ahorita actualmente son los antibióticos más utilizados en todo el mundo. ¿Sí? Porque prácticamente se pueden modificar y han podido diseñarse para afectar a diferentes grupos de bacterias. ¿Sí? La penicilina era efectiva contra algunos grupos de bacterias, un grupo reducido de bacterias, pero las cefalosporinas, por ejemplo, se les conoce como antibióticos de amplio espectro porque afectan una gran cantidad de grupos de bacterias de géneros, ¿sí? Y obviamente han cambiado tanto las características de estos grupos afectados como las características de la molécula, y entonces han sido han estado más disponibles al humano para atender las infecciones en el hombre. Miren, vamos a ver las penicilinas. El anillo penicilinoico, ya dijimos, es y dentro de las primeras penicilinas, bueno, la benzatínica es una de ellas. ¿Sí? Se le modificó este radical, se le puso carboxilo, ¿sí? Y esto, cuando le ponen acá a ustedes un benceno, esto lo hacen muy soluble y nace la ampicilina, ¿sí? Prácticamente la procaína y la benzatínica son iguales. La única diferencia es de que aquí se le agrega la procaína, que es un analgésico para esos dolores que generaba que era una solución aceitosa, pues se disminuía. Las bacterias, bueno, este antibiótico afecta a una enzima que forman los enlaces cruzados en el peptidoglicán. ¿Se acuerdan que el peptidoglicán está formado por N-acetilglucosamina? Enlaces cruzados de pentapéptido de glicina y otros aminoácidos que se unen, o que son los que unen esas cadenas de glucosa, ¿sí? Glucosamina y ácido galáctico. Y entonces la enzima que hace esos enlaces cruzados es el sitio blanco de la penicilina. Llega la penicilina y la inactiva. Entonces la bacteria ya no puede formar los enlaces cruzados. El peptidoglicán se desestabiliza, se rompe, se pierde la pared celular, que le da fortaleza y rigidez a la membrana celular, y la membrana celular, por efecto de la presión osmótica, pues se rompe. Es el efecto que tiene la penicilina. Bueno, las bacterias desarrollaron una enzima parecida a estas transpeptidasas que forman los enlaces cruzados, pero que estaban diseñadas para esperar a la penicilina. Cuando llegaba la penicilina, entonces estas enzimas, ¿sí? Su función no era formar enlaces cruzados, sino atrapar al antibiótico y romperlo. Y lo rompían precisamente en este enlace entre el nitrógeno y el carbonilo. Y esto hace que se pierda la actividad, ¿sí? Se pierde la actividad, nos genera aquí un ácido penicilinoico y no tiene actividad contra bacterias. Entonces, de esta manera las bacterias empezaron a defender contra los antibióticos e inactivaban a la penicilina, ¿sí? Las transpeptidas también se les puede llamar así, proteínas fijadoras de penicilina, que son las enzimas que van a formar los enlaces cruzados en el peptidoglicán, ¿de acuerdo? Aquí está la benzilpenicilina,
o penicilina benzatínica, y vean cómo aquí les agregamos no solamente el grupo carbonilo, sino un NH acá, y esto se hizo la ampicilina porque se logró hacer más soluble en agua. La ampicilina y la amoxicilina prácticamente comparten estructura molecular y prácticamente son solubles en agua, por eso son tomadas prácticamente, ¿sí? Y la fenoximetilpenicilina, bueno, prácticamente es muy parecida, también es soluble en agua, son de las primeras penicilinas solubles o que se administran vía oral, ¿sí? Gracias a estas propiedades, ¿sí? Bueno. Aquí está la transpeptidasa, acuérdense, esta es la función, aquí tenemos el N-acetilmurámico y la N-acetilglucosamina, ¿sí? Alternadas, uno y uno, acuérdense, forman estos enlaces principales, y el pentapéptido de glicina, que se une precisamente a las otras cadenas de N-acetilmurámico y glucosamina, gracias a la transpeptidasa, formando estos enlaces cruzados. Entonces, cuando la penicilina llega a la transpeptidasa, pues la inactiva, ya no se forma este enlace cruzado, y el peptidoglicán se desestabiliza y se destruye la pared celular. ¿De acuerdo? Entonces, las beta-lactamasas o las enzimas beta-lactamasas son muy parecidas a las transpeptidasas, pero la diferencia es de que no forman estos enlaces cruzados. Lo que hacen es esperar al antibiótico para destruir al antibiótico. Sí, y estas penicilinasas, así como les digo, van a romper este enlace metiendo una molécula de agua, ¿sí? Un grupo oxidrilo se va a unir a este carbono y nos deja el grupo ácido, y el hidrógeno se va a sumar acá al nitrógeno para formarnos un NH. ¿Ven? Aquí tenemos el ácido penicilino. ¿Sí? Y este es inactivo biológicamente, no tiene actividad biológica. ¿Sí? Hay otras enzimas que pueden hacer rupturas a diferentes lugares, pero bueno, estas no tienen realmente uso por las bacterias. Las bacterias regularmente se comparten la información para producir estas penicilinasas, ¿sí? Sobre todo cuando el antibiótico se utiliza durante mucho tiempo. ¿Cómo se utilizan? Bueno, pues aquí está el sitio activo de las enzimas, ¿sí? El sitio activo de las enzimas llega la penicilina y se mete en estos sitios activos, y es una transpeptidasa, pues a la hora de que entra, pues prácticamente se bloquea la enzima. Se mete aquí el antibiótico, y con este radical, que le ponemos P, ¿sí? Se une al grupo, a esta sección D, ¿sí? Se une y inactiva la transpeptidasa. Pero en las penicilinasas, ¿sí? Llega el antibiótico, exactamente, se une acá, pero tienen otro sitio, el sitio A, que es el que promueve la apertura del enlace, ¿sí? de la beta-lactona, perdón, aquí en esta parte, ¿sí? Incluyendo una molécula de agua y abriendo el antibiótico, ¿sí? Con esto inactiva el antibiótico y lo libera. Esta no se une, simplemente liberado, ¿sí? Bueno, pero hablamos del ácido de la penicilina, de la ampicilina y del ácido clavulánico. El ácido clavulánico, según creo, bueno, más bien, creo que lo han escuchado ustedes mencionar, ¿sí? Alguna vez han tomado incluso amoxiclavo, amoxiclino, amoxicilina con ácido clavulánico. El ácido clavulánico es una molécula derivada precisamente de la penicilina, a la que se le conoce también como antibiótico kamikaze. ¿Saben lo que es un kamikaze? A ver, ¿quién me dice que es un kamikaze? Kamikaze, ¿quién me dice? Eran los que estaban en la guerra, ¿no? Iban, pues básicamente su función era destruir lo más posible aunque murieran ellos. Sí, exactamente, sí. Los japoneses en la Segunda Guerra Mundial lanzaban sus aviones
en contra de las flotillas de norteamericanas, ¿sí? Y luchaban esos aviones hasta que se les terminaba el parque o eran derribados. Pero aquellos que se les terminaba el parque, pues no regresaban al continente a recargar, simplemente lo que hacían era dirigir sus aviones en contra de los barcos norteamericanos y estrellarlos contra ellos. A esos se les llamó kamikazes, ¿sí? Antes de regresar a su país para recargar, lo que hacían era tratar de causar el mayor daño a la flota norteamericana. ¿Sí? Y en algunos casos pues lograron hundir varios barcos. Bueno, con ese símil, estos antibióticos, el ácido clavulánico y el sulbactam, tozobactam, se desarrollaron para ser antibióticos kamikaze. Estos entran, ¿sí?, a la enzima, las penicilinasas, ¿sí?, pero actúan a nivel de este segmento que tenemos aquí marcado con una C, formando un enlace covalente. Entonces llega a estas enzimas que desarrollaron las bacterias para destruir los antibióticos, llega, se mete el ácido clavulánico y se une de manera covalente. Ustedes saben que las uniones covalentes son uniones de alta energía. Estos enlaces ya no se pueden separar, entonces prácticamente inactivan el sitio activo de las penicilinasas. Eso inactiva la penicilinasa y si se mezcla con amoxicilina o ampicilina, pues deja el camino libre para que la ampicilina, la amoxicilina busque las transpeptidasas y las inactive, ¿sí? Entonces, las bacterias desarrollaron un mecanismo en contra de los antibióticos y nosotros desarrollamos un mecanismo en contra de las enzimas penicilinasas. Luego, nosotros desarrollamos estos medicamentos y ¿qué creen? Que las bacterias buscaron la forma de modificar estas penicilinasas para que no fueran afectadas por estos antibióticos, ¿sí? Luego nosotros buscamos antibióticos resistentes a la acción de las penicilinasas y las bacterias desarrollaron una enzima para esos antibióticos y así nos hemos ido aproximadamente 40 años, ¿sí?, luchando contra las bacterias, a ver quién desarrolla un antibiótico más activo, más resistente a las penicilinasas, etcétera, ¿sí? Entonces, vean, aquí tenemos estos que le llamamos antibióticos suicidas, ácido clavulánico, sulbactam y tozobactam, y que el sitio blanco de estos es las enzimas beta-lactamasas o penicilinasas, que también les llamamos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Pues forman enlaces covalentes en el sitio activo, inactivándolas. Y pues prácticamente dejan el campo libre para que los antibióticos puedan unirse a las proteínas fijadoras de penicilina o transpeptidasas, acuérdense que les podemos llamar de cualquiera de las dos formas, que forman el peptidoglicán y que las inactiven. Vean, gram positivos, bacterias gram positivas. Las bacterias gram positivas tienen su membrana celular y una gran cantidad de peptidoglicán, ¿se acuerdan? 80% de su pared celular es peptidoglicán. Entonces ellas producen una gran cantidad de enzimas penicilinasas o beta-lactamasas y las tienen que liberar al exterior, ¿sí? Al exterior, muchas veces estas enzimas se pierden en la sangre, por ejemplo, si la bacteria está en sangre. La circulación sanguínea las arrastra y se las lleva. Entonces, muchas veces no tienen actividad porque el antibiótico llega, ¿sí?, y las enzimas no están aquí cerquitas, ¿no? Pues son expulsadas. Pero en un gram negativo, las enzimas se quedan en el espacio periplásmico. Recuerdan que el gram negativo tiene su membrana celular, un espacio periplásmico, un poco de peptidoglicán y una segunda membrana celular donde se engrosa por diferentes proteínas y polisacáridos que se encuentran aquí en esta segunda membrana celular. Entonces, el que ponga estratégicamente el gram negativo, las beta-lactamasas aquí, donde se encuentran los canales a través de los cuales entran los antibióticos, pues simplemente hace que estas enzimas pues solamente esperen al antibiótico para poderlo captar, ¿sí? Y entonces
lo destruyen antes de que tengan actividad. Los gram negativos, por lo tanto, son más resistentes a los beta-lactámicos, básicamente a las penicilinas, mejor dicho. Son más resistentes a las penicilinas y sus derivados. Por eso, ¿sí? Los gram negativos no tienen tanto efecto si se les aplica penicilina. Ahora, esas penicilinasas nosotros las podemos detectar si utilizamos un antibiótico. Al inicio se utilizaba un indicador de pH. Recuerdan que cuando se destruye la penicilina, nos forma el ácido penicilinoico. Este tiene un comportamiento como cualquier ácido orgánico. Entonces, si le ponemos un indicador de pH, pues el pH cambia, ¿sí? Cuando este se produce en exceso, y lo podemos detectar con ese indicador de pH. O sea, al inicio lo que hacíamos era poner un poco de penicilina en solución, poníamos la bacteria producía la beta-lactamasa, destruía a la penicilina y luego le colocábamos el indicador de pH. Si se tornaba de color ácido, ¿sí? Entonces decíamos que estaba positivo a la producción de penicilinasa. Si seguía en un pH básico o neutro, entonces decíamos que era negativo a la producción de la beta-lactamasa. O después se desarrolló este otro antibiótico, la nitrosefina, ¿sí? Que cuando se destruye solita forma un compuesto colorido de color rojo, ¿sí? Entonces así lo vamos a ver a los 0, a los 5 minutos, a los 10 minutos y a los 15 minutos, y que es el tiempo que piden que uno espere para poder evidenciar la presencia de las enzimas. Entonces la nitrosefina es un método, es una técnica, esta es una cefalosporina, pero detecta perfectamente bien las penicilinasas y de esa manera podemos nosotros reconocer que una bacteria está produciendo una penicilinasa, ¿sí? ¿Por qué es importante esta? Porque se le puede dar un compuesto que lleve amoxicilina, por ejemplo, con ácido clavulánico, ¿sí? Otra forma de reconocer que las bacterias producen una beta-lactamasa, una penicilinasa, es poner el antibiótico puro en un disco de papel y colocarlo en un agar donde hemos inoculado a la bacteria, ¿sí? De manera masiva, y poner un segundo disco donde ponemos el antibiótico agregado del antibiótico suicida, en este caso sulbactam, ampicilina sulbactam, ¿sí? Y ampicilina solita. Entonces, si ven aquí, la bacteria es resistente a la ampicilina, pero cuando agregamos el sulbactam, que es el kamikaze, pues prácticamente revivimos a la ampicilina y hacemos que la bacteria se haga sensible. Esta es otra técnica de difusión en placa que podemos utilizar para reconocer que una bacteria está produciendo la beta-lactamasa o la penicilinasa, ¿sí? Y bueno, las penicilinas se utilizan actualmente contra un espectro más amplio. Miren, estas son las penicilinas originales, la penicilina G y la penicilina B. Casi todas se aplicaban vía intramuscular, ¿sí? No se utilizaban ni vía intravenosa porque generaban una inflamación de las venas o vía oral porque no eran solubles en agua. Entonces estos hay que quitarlos de aquí, ¿verdad? Y afectaban básicamente a gram positivos. El neumococo, que es un coco gram positivo, el piógenes, el estreptococo beta-hemolítico que genera la amigdalitis, las anginas, que nosotros le llamamos, que es un coco gram positivo, el bovis, ¿sí? Que genera los abscesos, es un gram positivo, los viridans son parte de este grupo también, ¿sí? Gram positivo, Pasteurella multicida, un bacilo gram positivo, Neisseria meningitidis, este es un gram negativo, pero era muy sensible a la penicilina original. Los Clostridium, que son bacilos gram positivos, Treponema pallidum, que no se tiñe con la tinción de gram, y Actinomyces, que son bacilos gram positivos. Entonces, si se fijan el espectro, que es el
el número de grupos que afecta el antibiótico, pues básicamente está dirigido contra aquellos gram positivos, ¿sí? Cuando se desarrollaron las penicilinas solubles en agua o que se podían administrar vía oral, ¿sí? Pues afectaron ya otros gram negativos. Por ejemplo, aquí tenemos el enterococo, es un coco que es gram negativo. Listeria, bacilo gram positivo. Hemophilus influenza, bacilo gram negativo. Salmonella, bacilo gram negativo. Escherichia coli, bacilo gram negativo. Proteus mirabilis, bacilo gram negativo. O sea, aquí el espectro ya se amplió. Claro, estos antibióticos también eran activos contra estos cocos de acá arriba, ¿sí? Entonces, el espectro se amplió a gram negativos, ¿sí? El poco peptidoglicán que tenían los gram negativos también era afectado por estos antibióticos, ¿sí? Entonces, prácticamente al ampliar el espectro de actividad, pues se hizo más efectivo la actividad del antibiótico, ¿sí? Luego, las cefalosporinas, dijimos que se alteraba el anillo anexo al beta-lactámico, ¿sí? Se hacía de 6 y se colocaba por acá una R, ¿sí? Y se les puso también un grupo ácido que incrementó la solubilidad de la molécula. Las cefalosporinas también buscan las proteínas fijadoras de penicilinas o transpeptidasas, ¿sí? También se unen ahí y las inactivan. Resulta que las penicilinasas, las bacterias las modificaron para también afectar a las cefalosporinas. Entonces, ahorita tenemos el equivalente que serían cefalosporinasas, enzimas que destruyen a las cefalosporinas, ¿sí? Y estas otras enzimas que son beta-lactamasas que se les conoce como de espectro extendido. De espectro extendido porque así como nosotros ampliamos el espectro de grupos o de géneros que el antibiótico afectaba, las enzimas también ampliaron el espectro de antibióticos que podían destruir. Entonces por eso se les llama beta-lactamasas de espectro extendido, ¿sí? Entonces, es una competencia entre ellas, entre las bacterias y nosotros, ¿eh? A ver quién desarrolla el antibiótico más poderoso. Y vean, aquí tenemos la cefalosporina. Las cefalosporinas han ido evolucionando desde las primeras que se descubrieron de manera tradicional en algunas bacterias, ¿sí? Y las hemos ido modificando de la primera generación, ¿sí? Y la cefalexina, las dos son de primera generación. Esta es intramuscular, cefalotina, o intravenosa. Y la cefalexina sí es tomada. Sí son de las primeras que se han seguido utilizando. Las otras, quizás las pueden encontrar ahí, pero no son tan comerciales porque no han mostrado una gran efectividad. Desde segunda generación, pues tenemos varias que hemos estado utilizando. Cefuroxima, por ejemplo, es la más utilizada. Globacet, creo que se llama una de las marcas comerciales. La cefuroxima se utiliza mucho para infecciones respiratorias y neumonía, ¿sí? La acetilcefuroxima, el equivalente de Viora, pues resulta que se utilizó mucho en las infecciones de transmisión sexual cuando la Neisseria gonorrea empezó a ser resistente a la penicilina. Esta fue la que entró a destruirla, ¿sí? Igual el cefaclor para infecciones de vías respiratorias. Entonces, estas tres son las más utilizadas, ¿sí? Y luego las de tercera generación, cefotaxima, es una de las más utilizadas. Ceftizosima, ceftazidima, ceftriaxona, también son muy utilizadas. La ceftriaxona actualmente se vende como se vendía la penicilina en sus inicios, ¿no? Incluso ahora está en oferta y por ahí he visto en las similares que les dan 3 ampolletas por el costo de una, ¿no? Vean, imagínense. La ceftriaxona es la que más presión ha generado para seleccionar a las cepas más resistentes, ¿sí? A partir de que apareció
cefotaxima y ceftriaxona, aparecieron una gran cantidad de cepas multiresistentes a los antibióticos, ¿sí? Y luego tenemos efixima, muy utilizada todavía, y las de cuarta generación, cefepima es la que más se utiliza. La cefpiroma no es muy utilizada en México, no sé por qué razón, quizás sea muy cara, no lo sé. Y ya tenemos las de quinta generación, donde básicamente se está mezclando, por ejemplo, a uno de ellos, que es la ceftazidima, con ácido clavulánico, con tozobactam, con algún inhibidor de beta-lactamasas, ¿sí? Y estas también, para mí ya se está exagerando un poquito el precio, ¿sí? Porque la última cefalosporina de quinta generación que conocí yo, el tratamiento de 10 días costaba casi 30,000 pesos. Imagínense, 30,000 pesos, 10 días de tratamiento, ¿sí? 3,000 pesos diarios. ¿Quién los puede soportar? Pues alguien que gana bastante bien, ¿no? Obviamente son tratamientos hechos para que la Secretaría de Salud, el Seguro Social o el ISSSTE gasten esa cantidad de dinero, y el que por fuera quiera pagarlos, pues obviamente no tenga acceso a eso. Bueno, entonces las cefalosporinas, ¿sí? Aquí están por generación, y aquí está su espectro. Vean, los de primera generación, cefalexina y cefalotina, pues afectaban también a los mismos, las mismas bacterias que las penicilinas. Los streptococcus, aquí entra Streptococcus viridans, ¿se acuerdan? Streptococcus mutans, a Staphylococcus aureus, que también estaba con las penicilinas, etcétera. ¿Sí? Prácticamente generan infecciones en tejidos blandos, que son las heridas clásicas que uno sufre. Las de segunda generación, donde está el cefaclor y cefuroxima, que son las más utilizadas. Vean, estas ya afectan enterobacterias, ¿sí? Donde se acuerdan que Salmonella, Proteus, coli, que entran aquí en enterobacterias. Bueno, esas ya son activas contra estas enterobacterias. Haemophilus influenza, que es un gram negativo, Moraxella, que es un gram negativo, ¿sí? Y tienen menos actividad contra gram positivos que estos, pero bueno, están estos para poderse utilizar, ¿sí? Y tienen mayor actividad contra anaerobios. El Bacteroides es un anaerobio, entonces se pueden utilizar mucho en infecciones abdominales, heridas abdominales, en enfermedades inflamatorias pélvicas y en infección del pie diabético. El pie diabético es una infección muy actual de nuestros días por la gran cantidad de pacientes diabéticos que existen, ¿sí? Y las de tercera generación, vean, tienen mucha actividad contra enterobacterias. Una bacteria que no estaba considerada en ninguna de las otras dos, ya entra aquí. Gonorrea ahorita es la única que puede utilizarse y a altas concentraciones. Estafilococo aureus, neumococo, que sí estaban considerados acá. Bueno, aquí también están considerados, ¿sí? Streptococcus pyogenes, el que nos genera las anginas, ¿sí? Y tiene menor actividad contra bacteroide, pero se puede mezclar con otros antibióticos, y lo cual potencia la actividad de la cefalosporina. Y las de cuarta generación prácticamente son igual en cuestión de espectro de acción. La diferencia es de que son más resistentes a las enzimas beta-lactamasas, ¿sí? Bueno, ya tenemos beta-lactamasas que destruyen es profeso esos antibióticos, ¿sí? Estos se utilizan mucho en los hospitales, pero creyendo en que por ser más resistentes a las beta-lactamasas, pues iban a quitar las infecciones intrahospitalarias. El resultado es de que después de un poco tiempo, muy poco tiempo, 6 meses si acaso yo recuerdo, pues ya no eran efectivas. Las cefalosporinas pueden generar efectos secundarios como alergias, intoxicaciones. Las intoxicaciones se expresan como problemas en la piel, toxicodermias,
Es decir, se muestra, se observa en las personas un rompimiento de vasos que se ve como una rociola, como unos puntitos de color rojo, ¿sí? Por la intoxicación, cuando se utilizan pues por mucho tiempo. Shock anafiláctico en aquellas personas que son alérgicas, ¿sí? El shock anafiláctico, recuerden que es una condición muy severa y que de manera aguda puede llevarnos a la muerte, o sea, muy rápido, ¿sí? Y puede dar reacción cruzada con las penicilinas. Entonces no pueden utilizar una cefalosporina más una penicilina, no funciona. Su utilización continua nos puede llevar a que la persona desarrolle una granulocitopenia, es decir, la disminución de leucocitos, ¿sí? Del grupo de los granulocitos. También nos puede llevar a tener sangrados y generan una reacción con disulfiram. Esta reacción básicamente es un problema de inactivación, ¿sí? Y de mal funcionamiento hepático. Pues hay que tener cuidado cuando mezclemos o cuando estemos utilizando las cefalosporinas. Hay que estar monitoreando al hígado para que no vaya a caer en un fallo hepático. ¿De acuerdo? Y las beta-lactamasas, ¿se acuerdan que las penicilinasas las detectábamos agregando ácido clavulánico? Si en este caso las beta-lactamasas de espectro extendido, lo que tenemos que hacer es, en vez de utilizar una penicilina, debemos de utilizar una cefalosporina. En este caso acá tenemos cefotaxima y acá tenemos ceftriaxona, ¿sí? Y agregamos un antibiótico que tenga ácido clavulánico. En este caso es amoxicilina con ácido clavulánico. Su cercanía deben de ser unos 30 milímetros entre un disco y otro. Y cuando la bacteria es productora de una beta-lactamasa de espectro extendido, nos abre este espacio. Vean cómo aquí se abre entre los dos discos. Cuando la inhibición debe estar alrededor de esta forma, pues aquí se abre. Y esto es porque el ácido clavulánico penetra al espacio donde se está dispersando la cefalosporina, inactiva las enzimas que se estén produciendo y permite que la cefalosporina mate a la bacteria. Entonces, vean, por eso se abre aquí. Esto se le llama una técnica de sinergia, ¿sí? Sinergia con ácido clavulánico. Y de esta manera nosotros podemos detectar las beta-lactamasas. Claro que son unas de las varias. Miren, aquí tenemos otras beta-lactamasas que se les conoce más bien con el nombre de cefalosporinasas. Sí, aquí tenemos la cefalosporina. Esta debería de producir una inhibición redonda completamente, pero cuando ponemos este antibiótico que es la cefocitina o el ácido clavulánico cerca, en vez de generarnos aquí una ampliación, porque este anillo es muy amplio, ¿sí? En vez de generarnos una ampliación, nos genera un achatamiento. Vean, aquí pareciera que se corta esta redondez, ¿sí? Y esto se debe a que aquí se está presionando con estos antibióticos, el ácido clavulánico y la cefocitina, presionan a las bacterias para que produzcan una penicilina especial que se le conoce como cefalosporinasa. Y esa no se produce a menos de que la presión sea muy intensa y solamente la pueden generar estos antibióticos, ¿sí? Entonces la cefotaxima puede aparecer como sensible, la ceftriaxona puede aparecer como sensible. ¿Por qué? Pues porque no son suficientes como para presionar a las bacterias para que producen esa cefalosporinasa, ¿sí? Y si no la producen in vitro, nosotros lo damos como sensible. El médico empieza a utilizar el antibiótico en el paciente y resulta que el antibiótico, pues al principio empieza a hacer buen efecto sobre el paciente, se le empieza a quitar la fiebre, empieza a tener mejora en su estado de salud, pero después de 24 o 48 horas, el paciente recae con una infección más severa, ¿sí? Y el antibiótico pues ya no responde, ya no hace su efecto, pero es por la producción de estas cefalosporinasas, ¿sí?
Entonces, con esto nosotros descubrimos que la bacteria las va a producir, que no pueden utilizar los médicos, aunque sea sensible en esta prueba, no pueden utilizar ninguna de estas, porque va a servir los primeros días y luego van a decaer. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. ¿Preguntas, muchachos? No, profe, ninguna. No, profe. Bueno, acuérdense que nos quedamos en carbapenémicos, ¿sí? Son derivados de penicilina, ya nos falta poco para terminar el tema, pero vamos a dejarle hasta aquí, ¿sale? Sí, profe. Entonces, si no tienen preguntas, muchachos, nos vemos el viernes, ¿verdad? Sí, maestro. Sí. Ok. Pues tengan una bonita semana, cuídense mucho. Igualmente, maestro, gracias. Gracias.